Hola, bienvenidos a Misión Tokio, el tercer día de retransmisión en vivo del podcast. Hoy empezamos con la entrevista con Hideo Baba, que es el productor de la serie Tales of, famosa saga de juegos de rol japonés, cuyo último juego salió aquí en España, Tales of Xillia 2 para Play 3. Buenos días, señor Baba. Minasan, ohayou gozaimasu. Buenos días, Barcelona. A la primera, ha salido a la primera. Hola, muchas gracias, un placer estar aquí. Hola. La primera pregunta, para contextualizar, ¿cuál es su cargo como productor de la marca Tales of? まず、最近はインタビューされるね、はい、馬場さんの、馬場さんのプロフィールがもっと分かるようにね、具体的にはい、どの役割を果たしていますか？そうですね、私は日本でね、テイルズ・オブシリーズという、ロールプレイングゲームの、制作を、してます。そしてそのね、ゲームの、プロデューサーを、やっております。Para que entendamos un poquito, el señor Baba es, en Japón, dentro de Namco, es el creador de la saga de Tales of, es digamos, el productor de toda la franquicia y también es el director de cada uno de los videojuegos, el productor del videojuego. Para los oyentes o los espectadores que están viendo y no conocen la saga Tales of, ¿cómo resumiría rápidamente los pilares básicos de Tales of? 今日ね、このインタビューは、ちょっとご覧の方ね、お聞きの方はね、多分テイルズ・オフシリーズの、初耳の方もいらっしゃるだろうと思っていますが、その初めての方にはね、どうやって説明すればよろしいんでしょうかね、まとめてテイルズ・オフとは何ですか？わかりました。じゃあぜひね、ご紹介したいと思います。Por favor, sí, pues os lo explicará. Ahora os lo va a intentar resumir brevemente. はい、テイルズ・オブシリーズというのは、実はね、日本で今年で20年目を迎える非常に長い、歴史を持つ、ロールプレイングゲームです。Tales of es una saga de juegos de rol muy popular en Japón y que de hecho hace muchísimo tiempo que empezaron a publicarse. La primera entrega, de hecho, cumple este año 20 años de su aparición, o sea que son 20 años de toda una saga de juegos de rol. そしてただのね、ファンタジーの、ロールプレイングではなくて、皆様に、必ず、メッセージをね、届けるような、思いを込めて、物語をいつも作ってます。Y el señor Baba no se limita solamente a crear un mundo de fantasía, una historia de fantasía, sino que lo más importante es que cada una de las entregas transmite un mensaje pues sobre un concepto básico, esencial, como puede ser la amistad, la pasión, el amor, la fe, y en base a estos conceptos el señor Baba construye cada una de las historias. Es muy importante para él que este mensaje se transmita. そうですね。例えば今回の最新作の、Tales of Zestiria、このゲームの物語のテーマは、情熱。Por ejemplo, en el caso concreto de la entrega que se está presentando este año en el salón, que es el Tales of Zestiria, que aparecerá próximamente, el tema que el señor Baba eligió para desarrollar la historia es la pasión. そうですね。さらには、過去のねタイトルだと、人生においての選択という大切さ、さらには、皆さんが持っている信念というね、心の、大切さ、さらには正義っていうことについていろんなテーマを持って物語を通じてゲームの中で表現してます。 Entonces, por ejemplo, en otras entregas anteriores de la saga Tales of, los temas alrededor de los que giraba la historia eran, por ejemplo, la importancia de las elecciones que se realizan en la vida, o la fe, como comentaba antes, la justicia. Digamos, es uno de estos conceptos abstractos básicos a partir de los que puede girar toda una historia. ですので、単なるねゲームではなくて遊びと一緒に皆さんにね、いろんなテーマをお届けしながら、頑張ろうっていう気持ちになってもらったり、そっかそっか、心ってどういうことなのかなとか、いろいろとね、見つめ直してもらうようなそんなゲームに、いつもね、考えて作ってます。 Y el señor Baba, sobre todo, tiene muy presente que sean videojuegos que el jugador no solamente juegue como un videojuego más, sino que digamos, el desarrollo de estos conceptos a lo largo de la historia les haga pensar, reflexionar acerca de ellos mismos y de estos valores fundamentales. Es muy importante este elemento, pues también de reflexión, que el juego sirva no solamente para entretenerse, sino también para un poquito meditar y reflexionar sobre estos valores. はい。
そうですね。ですのでね、スペインの皆様にもね、たくさんその映画や小説をね楽しむような感覚で、テイルズ・オブ・ゼステリア、テイルズ・オブシリーズをね遊んでいただきたいなと思います。La verdad es que tal vez no sea muy frecuente, digamos, escuchar este tipo de motivaciones en un videojuego. Sí que es más habitual, por ejemplo, en el cine o en la literatura, el de obras que te hacen pensar, ¿no? Pues para el señor Baba es muy importante que la saga Tales of sean juegos que hagan pensar, hagan sentir, meditar y que este mensaje también pueda llegar a la audiencia de España, por supuesto. Ay. Precisamente Tales of Styria será la celebración del 20 aniversario de Tales of. ¿Cómo piensa Tales of Styria homenajear a las anteriores Tales of? で、Tales of Styria で、これTales of シリーズは20年を迎えるんですけれども、20年というも相当長い時間ですし、この今経歴についてなんていうね、過去作品の要素とか、そのちなみに記念に含まれていますか、どういうふうに反映してますか、Tales of Styria みたいな。そうですね。ちょっとお伝えするのが難しいかもしれないんですけども、テイルズ・オブシリーズっていうのはこの20年間の中で変化ではなくて常に進化をしていこうという考えで20年間やってきました。ですので、変えていくのではなくて、今までお客様が楽しんでくれていた部分をさらに、面白くしたり、それに新しく、要素を加えていったりという形でね、どんどん、月をね重ねてきてるんですね。La verdad es que el señor Baba ya empieza la respuesta diciendo, va a ser un poquito difícil de explicar o transmitir lo que quiero decir, ¿no? Pero el concepto básico, dicho en dos palabras, es que no sería que a lo largo de estos 20 años cada una de las obras haya supuesto un cambio, como sí que tiene otras sagas, sino más bien una evolución. Entonces, esta entrega que celebra los 20 años y que tal vez unos 15 títulos, cerca de esa cantidad, ¿no? Muy grande. 15 títulos. La idea no es que cada uno de ellos haya supuesto un cambio, sino una evolución aditiva, en el que en cada una de las entregas se ha ido añadiendo algo, y al señor Baba pues le gustaría que, aunque va a ser un poquito complicado que el público llegue a entenderlo todo, a localizar cada una de estas adiciones, sí que el señor Baba considera que Tales of Styria tiene algo de cada una de todas estas 20, porque no se ha ido cambiando, sino evolucionando. Si quieres vamos punto por punto. Por ejemplo, en Tales of Styria volveremos al contexto fantasioso, por ejemplo, de Tales of Fantasia, el primer Tales of. Este es, por ejemplo, ya es un primer homenaje directo al inicio de la saga. Contexto, que es decir, el escenario, la ambientación. Exacto, la ambientación fantástica de antigüedad, no tan moderna como las de ahora. ね、例えば、Tales of Styria にはね、例えば雰囲気がね、世界観が、結構最新作、すみません、最初のTales of Fantasia には近いこういう世界観なんですけれども、それなんていうこの一貫を通してまたなんでしょうね、書店に戻るとかそういうつもりとか意思もあったんでしょうか。もちろんね、日本語ではね、原点回帰っていうね、一番初めに戻って考えるっていうね言葉があるんですけども、もちろん今回20周年タイトルですから、そういう風なね、一番初めのタイトルについてもう一回考え直すってこともやってます。ただやっぱりね、テイルズ・オブシリーズは世界観を温かい世界観、要はリアルシティのねある世界観ではなくて漫画やアニメのような温かいねタッチで作ってますので、そういったところもね、テイルズ・オブシリーズの雰囲気っていうのがね出てるんじゃないかなと思いますね。Sí, por una parte sí, que comentaba el señor Baba que también en japonés existe este concepto de cerrar el círculo y volver al principio, y bueno, pues en este caso sí que ha adoptado este principio, teniendo en cuenta que era la obra con la que se celebra el 20 aniversario, es una cifra redonda. También algo que el señor Baba destaca siempre en todas las entrevistas es que el mundo de Tales of, a diferencia de otras sagas de rol también muy populares, no apuesta por un realismo, sino que es un mundo realmente con una estética y un ambiente muy típico del manga. Es algo que le aporta calidez, y este toque de calidez y de amabilidad digamos, le confiere mucho carácter a la obra, a toda la serie en conjunto, y sí, de hecho es una vuelta al origen de la primera entrega de Tales of Fantasia. Hablando de estética manga y anime, muchos Tales of básicamente explican un viaje iniciático de jóvenes que maduran y progresan, y
mi pregunta es, ¿se utiliza la estética manga anime precisamente para acercar el juego a los jóvenes, para que entiendan que la vida también deben madurar? No sé si te he hecho una pregunta muy complicada. Quiero decir, porque el público al que se dirige principalmente los videojuegos realmente es de la misma edad que los protagonistas, con los que decir, pueden empatizar y compartir el viaje. Y por eso también la estética es bastante manga juvenil, anime, ¿no? exacto. こちらからちょっと質問難しいんですけれども、多くのテイルズ・オフシリーズの中の多くの作品は、主人公なんていうね、子供時代とか少年時代から大人時代へとの、その大人の世界の発見とか、世界のいろいろ発見とかあるんじゃないんですか。それで、やっぱりゲームの対象年齢とか、基本的な少年とか若者が遊ぶんだろうね。それが馬場さんが意識的にそれが例えばこの漫画の雰囲気とかね、若者には人気なとか、若者にはすぐ受け入れやすいこの世界観で、それもしかしてプレイヤーさんがこの主人公と同じ世界を発見してほしいとか、そういうメッセージも込めているんでしょうか、意識的に。そうですね、ゲームを作る上で、物語を作る上で、アニメやコミックを読んでいる層の、お客様をターゲットということではなくて、僕たちが作るメッセージを一番多くの方にお届けできるっていうところを考えるときに、日本語で感受性が豊かって言って、非常にまだ大人になりきっていない、これから大人になる方だったりとか、あとは社会に出て、学生とは違った時の違った世界に入って大変な思いをしなきゃいけないとか、そういった方々への頑張っていこうよっていうメッセージを込めているので、例えば子ども向けだったりとか、学生向けだったりとかっていうふうに限定して作ってるわけではないですね。A ver, no es que digamos haya la intención de que los juegos vayan dirigidos a un público estrictamente infantil o juvenil o de una edad en concreto, sino realmente al señor Baba lo que le interesa es que los videojuegos puedan tener el appeal para un máximo de público posible independientemente de la edad. Lo que sí es verdad es que existe pues, una edad física y también una edad mental. Y obviamente pues todos tenemos este momento en el que pues pasamos de ser pues eso, de adolescentes a adultos, pasamos de ser estudiantes a personas pues que hemos caído en el mundo real, en el mundo de los adultos, en la sociedad, en una vida muy dura, con retos y a los que tenemos que enfrentarnos. Y ese sí que es un mensaje que puede llegar a mucho público, independientemente de su edad. Y sí que obviamente el señor Baba lo tiene muy presente a la hora de concebir las historias, pero tampoco podría pensar que ha creado el videojuego para adolescentes porque son adolescentes, porque tampoco sería exactamente eso. もっと分かりやすく言うと、例えば社会に出てね、働いて自分はこういうふうなことをやった方がいいって思ったとしても、例えば上司のね、人からいやこうしなさいって言われた時に、なんでって思うかもしれないけど、それでも頑張んなきゃいけないって時もあると思うんですよ。そういう時に、くじけないでね、頑張れる力だったりとか、そういったメッセージもね、込めたいので、決してその若い人たち向けではないんですよね。Señor Baba intenta, digamos, explicarlo de una forma más digamos, con un ejemplo, ¿no? Para que sea más fácil de entender. Es como cuando pues una persona pues deja de ser estudiante y lo que os decía, pues pasa al mundo de los adultos con un trabajo en una empresa. Y cuando uno llega pues, a una empresa y es alguien nuevo, puede pensar en cómo cree que tendría que hacer las cosas y en cambio las órdenes que puede recibir de sus superiores son todas las contrarias. Quiero hacer blanco y mi jefe dice que haga negro. ¿Por qué tendría que hacer negro? Me enfrento a un conflicto. ¿Yo qué tendría que hacer? Para el señor Baba es importante el que seamos capaces de, aunque no entendamos muy bien porque se nos dice que hagamos lo que nosotros no pensamos que tendríamos que hacer, sino lo contrario, tengamos esa fuerza para hacer adelante, llevar adelante pues lo que se pide de nosotros en nuestra vida, nuestra misión, y seamos capaces de enfrentarnos a ella. Estupendo, es muy profundo, una respuesta muy interesante. Volviendo a Cestiria, será un juego de rol, uno de los primeros juegos de rol Tales of con mundo abierto. ¿Qué obstáculos o qué retos ha significado para el equipo detrás del juego?
で、また、すみません、テルズ・オブ・はいジェスティリアに、具体的にジェスティリアに戻って、ジェスティリアはね、テルズ・オブ・シリーズで初めてこういうオープンワールド世界ですよね、この、広いね、舞台で、そうですね広げるゲームなんですけれども、それはどんな挑戦や、難点があったんですか、開発に。そうですね、実はこのね、広大なフィールドで冒険をするっていうゲームの表現は、実は何作も前から我々やりたいと思っていろいろとテストを行っていたんですね。で、ようやく今回のゼステリアで、実現することがまずできたんです。La verdad es que, digamos, como concepto de juego, lo del mundo abierto y la posibilidad de una exploración más amplia es algo que les estaba picando la curiosidad desde hace tiempo. Y de hecho, en algunas de las entregas anteriores, ellos ya habían hecho en Namco algún experimento para ver si les podía funcionar. Y obviamente no lo han hecho hasta ahora, o sea, el experimento podría decirse que es ahora cuando ha tenido éxito, pero nos quedamos con este tema, ¿no? Que realmente ellos ya hace tiempo que querían introducir este elemento en los juegos. そうですね。で、その中でやっぱり RPG っていうのは冒険ですので、長い時間冒険することになるんですけども、広い世界を、いかにね、冒険してるんだっていう雰囲気を皆様にゲームの中で味わってもらうには、やっぱり広大なフィールドで、モンスターとね、出会ってその場で戦うというような、一連のねスムーズな流れを作ることによって皆さんがねその世界にね、没入してもらえるということをね表現したかったので今回ね、そういった、作り方をしました。Realmente los juegos de rol, si entendemos el rol como una aventura, la aventura comporta exploración y realmente el señor Baba considera que era muy interesante, muy importante que el jugador pueda sentirse que está introducido, inmerso en un mundo y se han propuesto con esta entrega que el jugador realmente pueda explorar un campo muy amplio. Otra característica de este videojuego, por ejemplo, en esta entrega concreta de Tales of, es que los combates contra enemigos no se producen en una pantalla aparte, sino que prácticamente sin transición, sin solución de continuidad, se desarrolla la lucha en el mismo escenario en el que se produce la exploración, no hay cortes. Entonces el señor Baba pues desea que los jugadores realmente disfruten con una experiencia, en este caso bastante inmersiva, en el que puedan sentir que la aventura no tiene interrupciones. ¿Y qué cambios ha significado este cambio del mundo más abierto al sistema de batalla? ¿Qué cambios tenemos en el sistema de batalla en Tales of Systeria? で、それでやはりバトルシステムに変化が、起こるんでしょうね。やっぱりこのなんていうね他のスクリーンに移動せずに、そのローディングしないでってことですね。そうね、それではそのバトルのシステムを考えるときにそれもまた変更実施したんですか。そうですね。重要なのは今お話ししたね広大なフィールドで、シームレスなね、ゲームが楽しめる一方で。テイルズ・オブシリーズの、特徴の一つであるバトルシステムがね面白くなくなってしまうのは良くないので今までのバトルシステムの、スピーディーで爽快感で、楽しいってものは絶対に、作らなきゃいけないという考えでいましたから、今まで通り、今回のバトルシステムっていうのも、今までの何も変わらず、楽しんでもらえるように、作ってあります。Por supuesto, el cambio de la concepción de las pantallas de combate, pues como comentábamos, de una pantalla independiente con transición a la misma pantalla de exploración en el que no hay ningún efecto ni cortinilla, podría haceros pensar que sí que tendría que haber algún cambio en lo que son las luchas en sí mismo. Pues la posibilidad del multijugador, luchas muy rápidas, muy dinámicas. Realmente aquí el señor Baba quisiera incidir en que no hay ningún cambio y que los jugadores que hayan disfrutado y que consideren que es un sistema interesante el de los combates de anteriores Tales of no van a quedar decepcionados porque sigue siendo aquí el mismo. En Tales of Xillia, en el primero, el jugador puede escoger al principio entre escoger al prota femenino o al masculino. En el Tales of Xillia 2 puedes tomar decisiones que afectan, cambiando un poco la trama. ¿Van a explorar un poco más este juego de decisiones con Tales of Systeria? でテイルズ・オブ・シリア、ゲームの開始にねプレイヤーが例えばプレイヤーが、ね、男性とか女性とか選択できるんですよね。それかシリア2ではね、ゲームの途中で、そのゲームのストーリー
その流れを変える選択ありますよね。はい、これからこういうなんかストーリーは一つのストーリーじゃなくて、こういう選択とかというシステムで根本的にその変更の入れるとか、その物語の語り方にはこれから深くするんですかね、実験。そうですね、今回のテイルズ・オブ・ゼステリアにつきましては、今までのね、王道ファンタジーっていうね、形で作ってますので、主人公が、いて、でパーティーキャラクターたちがいて、で彼らの物語っていう風になってます。ですので、主人公を選ぶだったりとか、あとは、物語を選択していくっていうような表現は今回は取り入れてないですね。La verdad es que en esta entrega realmente, como comentábamos, ¿no? Un poquito volver al principio y a los orígenes, pues es una historia de fantasía realmente muy arquetípica y es una historia de fantasía pura. En el caso de que, quiero decir, en el sentido de que hay una historia que es muy determinada con su personaje principal, protagonista, y con sus personajes secundarios. Y es una historia que en este caso la verdad no se prestaba a realizar, digamos, estas grandes variaciones dentro del desarrollo del juego, por lo que en este caso no están presentes. Es una historia única independientemente de cómo se empiece hasta cómo se termine. Dos últimas preguntas, acabamos. La penúltima es ¿cuándo podremos esperar más o menos Tales of Cestiria aquí en España? もうこれあと2つの質問なんですけれども、ラストの前の質問は、Tales of Cestiria がね、スペインでいつ発売されますか？てかファンが今インタビュー見てるんですけれども、ぜひゲームやりたいんでしょ？まだ日本でも実は発売していなくて、日本は来年の1月21日に、22日ですね、に発売予定なんですけども、スペインの皆様にもね、できるだけ早くお届けできるように今、ローカライズ頑張ってますので、ぜひね、2015年にはお届けしたいなと思ってますので、今しばらく待っていただければなと思います。La verdad es que es un videojuego que ni siquiera ha aparecido a la venta en Japón todavía. En Japón se lanzará el día 22 de enero, o sea que todavía quedan unos cuantos meses, y ahora mismo se está trabajando, por decirlo así, a destajo en la localización para que, digamos, pueda llegar a España en el periodo más breve posible. Están trabajando en ello. Vale, perfecto. No, para calmar a los oyentes. Y llegará pronto, ¿eh? más pronto de lo que van a pensar y se van a enterar. Y última pregunta. Digamos que tenemos 3 grandes sagas de rol japonés: Final Fantasy, Dragon Quest y Tales of. La saga que más cala en convenciones de anime y de manga es la saga Tales of, precisamente porque más se acerca al público. Y sobre todo aquí en España, cada vez que he ido a una presentación de Tales of, la recepción del público es literalmente brutal, pero magnífica. ¿Cómo se siente al ver el cariño del usuario, del fan español? それでは、日本の RPG における大きなシリーズといえば、ファイナルファンタジー、ドラゴンクエスト、テイルズオフがあるんですよね。ありがとうございます。で、こういう漫画アニメイベントで、これテイルズオフのこういうコスプレとかされる方とか、なんかこういう存在感が強いんですよね。本当にテイルズオフのファンがとても熱心ですし、スペインもなんか例外ではないそうなんですけれども。それが馬場さんがこういう正しいゲームの紹介とかにいらっしゃる時のファンにこういう見守られるね、このそのファンの支援がね、個人的に馬場さんどういうどの気持ちしますか？そうですね、非常にやっぱりスペインをはじめヨーロッパ、海外の皆さんね、テイルズオブシリーズをとても楽しんでいただいて、そしてテイルズオブシリーズのね、キャラクターたちをとても愛してくれていて、もう本当にね、その好きだっていう思いがそのコスプレとかの雰囲気からねすごい伝わってくるので、本当に嬉しく思ってますし、逆に言うとさらにね、もっともっとスペインや他の国でもテイルズオブシリーズを楽しんでくれる方、好きになってくれる方をもっともっとやっぱり増やしていかなきゃいけないなっていうふうにもね思います。A ver, por supuesto el señor Babán no solamente ha visitado nuestro salón, también ha estado en muchos otros eventos por toda Europa, alrededor del mundo, y realmente personalmente es alegría, satisfacción, mucha felicidad el sentir que los personajes que él ha creado pues inspiran tantísimo a los fans, que van encantadísimos a asistir a sus presentaciones, muestran también el cariño que sienten por la obra y los personajes a través del cosplay. Y esto cada vez le hace tener más y más ganas de que las siguientes obras
tengan todavía más éxito, más carisma, gusten más al público y sobre todo que cada vez gusten a más público. Eso sería lo que personalmente le haría más ilusión, que a cuanta más gente pueda llegar la saga de Tales of mejor. そうですね、本当にいろんな、ね、ヨーロッパ国が、ね、あってでいろんな国に行っていろんな方と、ね、お会いしてきてますけども本当にたくさんの、ねテイルズを、ね、好きになってくる方っていうのいっぱいいるんですけどもで特徴があってやっぱりスペインは本当情熱的な、ね、方々がすごい多いなって感じますね。Como os comentaba, realmente el señor Baba ha estado en muchos eventos, en muchos países. Realmente lo de Tales of es universal porque en todos sitios gusta, pero en España se nota particularmente la calidez, la pasión, el ánimo, cómo la gente no se corta para nada al expresar el cariño. O sea, cuando viene a España siente muchísimo amor y eso es algo que realmente a un japonés le sorprende y le hace muchísima ilusión. Pues muchas gracias, señor Baba. Esperemos que Tales of Cestiria sea un genial cerrar el círculo, pero que también abra un círculo a un montón de nuevas aventuras de Tales of. では今日のインタビューも本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。テイルズ・オブ・セスティリアもスペインで大ヒット作品になりますように、ぜひ皆様のね、ご協力をいただいてまたね我々も頑張っていきたいと思いますので、そしてまた来年もサランド漫画にね戻っていきたいなというふうに思ってますので、ぜひ、来れたらねまたこういった番組にもねお呼びください。今日はありがとうございました。Muchísimas gracias también mutuamente por vuestro agradecimiento y el señor Baba, como sabéis, estuvo también presente el año pasado en el Salón del Manga, está en este y se marcha con la esperanza de que pueda regresar otra vez más el año que viene y poder presentar otra novedad que sea del agrado y que esté muy esperada por todos los fans de España. Muchas gracias. Seguro que sí. Muchas gracias. はい、ありがとうございました。Y ahora, Tokio, no os vayáis, que en un ratito hablamos con el productor de Dragon Ball Xenoverse.